Al aula de investigación educativa 1. Estamos en el fin de ciclo y vamos a explicar contenidos de la unidad número 3. Entonces, vamos a la primera tarea, ¿no? Y el primer contenido esencial, que es la actividad número 1. Esta actividad número 1 está destinada a uno de los elementos esenciales en el proceso docente educativo, el diagnóstico. Vamos a leer la actividad. Dice: a partir del contenido de la temática de evaluación de la calidad del aprendizaje, uno de los componentes esenciales en el proceso docente educativo lo constituye el diagnóstico. Cada docente debe diagnosticar a sus estudiantes para poder determinar las dificultades y trabajar en base a ellas con vista a una mejora continua. Realice un texto en línea entre 100 y 250 palabras en el cual exponga su criterio personal acerca de la importancia que tiene para usted realizar el diagnóstico. Los criterios de calificación para esta actividad es el ajuste a la cantidad de palabras mínimas y máximas, eso vale un punto. Tener en cuenta los elementos señalados, que es estar acorde con el tema también, ajustarse al tema, no salirse de la importancia del diagnóstico, hacer un correcto uso de la gramática o de la lógica de secuencia de ideas que se van a expresar y hacer un correcto uso de la ortografía. Todo esto vale 5 puntos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el material? Porque aquí aparece el material, también lo pueden descargar desde la carpeta de recursos, pero bueno, traté de siempre ponérselo dentro de las actividades. Este es el material, se titula, es parte de un capítulo de un libro y se titula La evaluación de la calidad y la cantidad del aprendizaje. Aquí se habla del aprendizaje, de algunos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y dentro de ello el diagnóstico. ¿Está bien? Aparece información de los planes para realizar el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, pero lo fundamental es que yo quiero compartirles es que el diagnóstico es esencial para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuándo se realiza el diagnóstico? Bueno, hay pedagogos que plantean que el diagnóstico se debe realizar al inicio de cada una de las unidades. Hay otros que plantean de que el diagnóstico se puede realizar, o de hecho debe realizarse, antes de comenzar una asignatura o antes de comenzar un programa de estudio de una asignatura en particular. Y bueno, ¿cuál es mi criterio en lo personal? Mi criterio en lo personal es que se debe realizar un diagnóstico a los estudiantes antes de comenzar la materia como tal, antes de comenzar la asignatura. Sin embargo, hay elementos esenciales dentro del diagnóstico que yo considero que son muy importantes tener en cuenta. Número 1, que el diagnóstico debe realizarse no solo al inicio, sino durante todas las unidades de análisis. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que si yo tengo en un programa de estudio 4 unidades que están relacionadas entre sí, obviamente yo puedo establecer diagnóstico, pruebas de diagnóstico en cada una de estas unidades. Y otro de los elementos esenciales que a mi juicio me gustaría compartir con ustedes, porque ustedes van a ser futuros profesores, es que el diagnóstico se debe realizar con la finalidad de medir los conocimientos que tienen los estudiantes, las habilidades que pueden presentar en una actividad determinada. Por ejemplo, si son estudiantes de la carrera de Química y Biología, obviamente tienen laboratorio. Esto quiere decir que el estudiante, a lo largo de su formación, antes de llegar al nivel que está, debe haber recibido contenido que obviamente va a poner en práctica. No solo eso, sino que debe de tener una cierta cantidad de destreza y de habilidades en el manejo de sustancias químicas, de reactivos propios de laboratorio, de utensilios de laboratorio y de equipamiento. Por ejemplo, debe saber medir masa en una balanza, debe también aprender a utilizar los utensilios de laboratorio. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted, cuando recibe a los estudiantes por primera vez, usted como futuro profesor, usted recibe los estudiantes por primera vez
le debe realizar ese diagnóstico. Pero miren, hay una de las características del diagnóstico y que muchos profesores cometen el error, y es que evalúan ese diagnóstico. El diagnóstico se debe realizar con la finalidad de ver cómo está el estudiante, cómo está el nivel de conocimiento que tiene, cómo está el nivel de habilidades que tiene este estudiante. Sin embargo, muchos profesores cometen el error de evaluarlo como una evaluación más que le va a su promedio general. Bien, por ejemplo, imagínense que yo lo reciba desde el primer día de clase y le aplique un diagnóstico en cuanto o yo quiero medir las habilidades que ustedes tienen de redacción científica. Muchos de ustedes a lo mejor nunca han hecho ni un ensayo, por tanto no tiene sentido que yo evalúe esa actividad. Sí está bien que yo pueda tener una noción de cómo están ustedes, pero de aquí a ponerle el diagnóstico como una actividad más de clase evaluativa y que les va a su promedio general, es un error que cometen muchos profesores. ¿Ok? Voy a ser un poco más claro. Si yo les aplicara a usted un diagnóstico desde el primer día de clase y le tomo eso como una evaluación de 10 puntos, imagínense, ya su evaluación final de la asignatura no va a ser en base a 50, va a ser en base a 40. ¿Por qué? Porque hay 10 puntos que yo he utilizado en un diagnóstico y que mal he evaluado a ese estudiante. ¿Por qué digo mal evaluado? Y es mi criterio personal. Porque se supone que usted venga con alguna dificultad en cuanto al contenido de, digamos que el año, el semestre o el nivel anterior. Bueno, es posible que no tenga dificultades, pero la gran mayoría siempre tiene dificultades en los contenidos. Por tanto, no creería que deba ser prudente tomar ese examen de diagnóstico o esa actividad de diagnóstico como una evaluación más. ¿Está bien? Entonces, conclusión. El diagnóstico, desde mi punto de vista, es extremadamente necesario. Y, desde mi punto de vista, debe realizarse en cada una de las unidades de análisis dentro de un programa. Esto me va a permitir a mí medir cómo va la trayectoria del estudiante en cuanto a la adquisición de los conocimientos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en particular. También puedo establecer como conclusión que el diagnóstico no debería de evaluarse como una evaluación más para su promedio. Sí debería de evaluarse de manera, y de hecho se puede evaluar de manera cualitativa, en excelente, muy bien, bien, regular, mal, muy mal, o de forma cuantitativa, en una escala de 1 a 5, donde 1 es el valor mínimo y 5 es el valor máximo, o lo puede hacer en una escala de 1 o de 0 a 100. Bien, está bien que se evalúe tanto cualitativamente como cuantitativamente, pero no debe formar parte de una evaluación más para su promedio. ¿Ok? Entonces, espero que con esto les haya servido de algo para realizar esta actividad número 1 de su criterio personal en cuanto a la importancia que tiene para usted realizar un diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias y estoy a la orden siempre para cualquier debate, cualquier pregunta, duda, situación. Estoy en el chat y también me pueden escribir sin ningún tipo de problema, me pueden llamar siempre y cuando, si no le contesto al momento es porque estoy haciendo otra actividad, pero siempre les voy a contestar. Muchísimas gracias.